tengo miedo de ir a la escuela por lo mismo de las pandillas. Jóvenes pandilleros en los centros educativos, me atrevo a decir que hay, quizás en la mayor cantidad de centros escolares existen alumnos que ya tienen cierta relación con estos grupos. Y es preocupante debido a que nos atrevemos a decir de que ellos traen algunas misiones, como el de reclutar estudiantes para que simpaticen con ellos y acrecentar su número, pues. Bueno, el primer día que yo llegué, todo fue normal. Incluso con los compañeros que supuestamente eran pandilleros, yo me llevaba bien, pero quizás por lo mismo que ellos son bien minuciosos con sus cosas, empezaron a interrogarme que dónde yo vivía, que qué pandillas eran donde yo vivía, que si eran de la misma. Bueno, lo que hacen ellos, ¿verdad? Entonces yo le decía, no hombre, si yo aquí arriba vivo, ¿verdad? Y cabal son de las mismas pandillas de aquí, y ellos solo se quedaban pensando, ¿verdad? Luego al siguiente día me volvían a preguntar lo mismo. Y yo les volvía a decir lo mismo, incluso una vez me empezaron a seguir los pandilleros, ¿verdad? Más de 50 estudiantes asesinados en El Salvador para 2015 e innumerables amenazas hacia la comunidad escolar aumenta el temor e incertidumbre de quienes diariamente salen de sus hogares en busca del saber. La escuela es ahora un campo de batalla entre pandillas. Hay nuevos territorios realizados por las maras donde prácticamente nos han sectorizado. Unos estudiantes por un lado no pueden estudiar en el otro. Entonces vemos problemas con la cobertura porque no podemos dejar a los jóvenes sin matrícula. Los tenemos que tener dentro del centro escolar. En El Salvador, más de 1.400.000 estudiantes son parte de la red pública escolar. En 104 centros educativos catalogados de alto riesgo, jóvenes y niños se desarrollan en un ambiente asediado por grupos pandilleriles. Iba caminando con mi hermano y una bicha y un bicho iban a la par mía y empezaron a decir, hey, vos, párate ahí. Y entonces lo que hice yo fue caminar más rápido con mi hermano y se quedaron ahí porque quizás pensaron que ya a la hora de ir a agarrar el bus eran otra mara contraria. Entonces pensé yo que por eso se habían quedado. Entonces empecé a tener miedo y yo le comenté eso a mi mamá y me dijo, anda, yo voy a ir con vos para que no tengas miedo y los venimos por otro lado. Entonces yo igual dejé de ir por eso mismo, porque pensé que me iban a volver a seguir o cosas así. Pero el miedo no pasa desapercibido ni para las mismas autoridades salvadoreñas. Al cerrar el 2015, el Ministerio de Educación registró un considerable aumento de estudiantes que abandonaron sus centros escolares. Según los últimos datos, 972 estudiantes de educación inicial y parvularia, 10.400 de educación básica y 3.943 de educación media abandonaron su recinto escolar por una incidencia directa de la delincuencia. Pero hay otros que prefirieron tomar medidas más radicales y no solo dejar atrás su aprendizaje en El Salvador. Así, 864 estudiantes de parvularia e inicial, 8.712 de educación básica y 3.403 de bachillerato abandonaron definitivamente el país que los vio nacer. En cuanto al desplazamiento forzado, autoridades registraron que 5.699 estudiantes de educación inicial, 23.979 de educación básica y 2.814 de bachillerato cambiaron repentinamente de domicilio, una causal directamente ligada al accionar pandilleril.
En 2015, 114.617 estudiantes desistieron de continuar en el mismo centro escolar. De estos, 61.000 lo hicieron por causas relacionadas a la violencia. Cuando mi hija iba a cuarto grado, salió como un día normal de la casa hacia su centro escolar. Ya en el camino siempre viajaba otra niña con ella en el microbús. Al llegar a la institución, la niña, a base de mentiras, ya días atrás le había dicho muchas cosas, que le iba a llevar donde unos amigos, donde una amiguita de ella, para que jugaran, y todo era una mentira. Ella le ayudó a saltarse la barda de la institución. Una maestra lo vio, pero no quiso reprenderlas por miedo a que le dijeran algo. Entonces mi hija no pudo saltar de una sola vez la malla y se hirió la pierna. A mí me avisaron a las 9 de la mañana que ella se había salido de la institución. Comenzamos a buscarla sin saber para dónde ella había salido, porque nunca nos había comentado nada acerca de lo que esta niña le decía. Como a las 11:45 que mi hija regresó a la casa y la misma compañera que la había sacado la llevó hasta ahí porque mi hija le pidió que mejor se regresaran porque la iban a castigar, sin saber que esta niña quería ingresar a las pandillas. A la hija de María, pandilleros de la misma zona donde ella reside la habían pedido como sacrificio, luego que una de sus compañeras de escuela tuviese la intención de ingresar a una de las principales pandillas del país. Nos dijeron que el cabecilla había dicho de que la quería violar y matar a mi hija. Nosotros le preguntamos a esta otra niña que por qué hacía eso. Decía que no podía decirnos, simplemente era todo lo que le pedían a ella. Y no sabía en sí todo lo que le iban a hacer, pero sí a ella ya tenía conocimiento de todo porque ella se reunía con ellos. El gobierno de turno lanzó recientemente el plan denominado El Salvador Seguro, cuyo documento inicial contempla tareas de prevención de la violencia en las escuelas. Objetivo que estudiantes y maestros denuncian que no han percibido al continuar como víctimas de la criminalidad. Decidimos sacarla de la institución. Fuimos a hablar con la directora y me dijeron de que de la única manera que mi hija no podía perder el año fue de que yo estuviera llevando tareas de la niña, que las hiciera en casa y yo las entregaba. Pero después, cuando ya nos dimos cuenta de que igual las mares ya estaban accionando más en esa zona, decidimos ya no llegar nosotros porque igual corríamos riesgo. Es una gama de afectaciones que no solo afecta al menor en su rendimiento escolar, sino que hay un miedo intenso por seguir estudiando. A veces los padres de familia no comprenden por qué los menores ya no quieren ir a estudiar y no es fácil pues decir, mire mamá, yo estoy siendo amenazado por un pandillero, yo estoy presentando esta violencia en mi centro escolar. Solo de acordarme la imagen de dónde llevaron a mi hija y ver de que todo lo que le iban a hacer y escucharla así tan simple de otras personas y decir, la iban a violar, la iban a matar, es muy duro, pero tengo que tener fuerzas para ayudarla a ella. Se vive un momento de zozobra. El maestro, la maestra no sabe si va a regresar por el grado de inseguridad que existe en este momento, y los alumnos, los estudiantes, también pues les afecta directamente el vivir en un mundo de violencia. Hay una crisis, entonces nosotros estamos atendiendo la crisis. Hasta ahora hemos tenido 70 psicólogos
que nos han atendido los centros escolares donde más tenemos, se puede decir, mayor violencia, y que están ahí desarrollando actividades de transformación de conflictos. Estamos también formando a los maestros en lo que es también cómo detectar conductas que ya no son adecuadas en los niños y en las niñas. La ausencia de psicólogos en recintos estudiantiles que minimice los impactos de la violencia interna es denunciado por una serie de docentes y estudiantes víctimas de amenazas. Autoridades insisten que programas como Familias Fuertes, coordinados con el Ministerio de Salud, está atendiendo los casos más extremos. Sin embargo, la cifra de estudiantes beneficiados aún es incierta. Cuando vas a trabajar un poco la reinserción con pandilleros o vas a trabajar de la mano con alumnos en centros escolares con altos índices de pandilla, no solamente tenés que trabajar al alumno, sino también tenés que tomar en cuenta el sistema familiar, que el sistema familiar es el primer socializador para ellos. De ahí vienen la mayoría de costumbres que se adquieren si son sistemas familiares con mucha violencia, con mucha negligencia. Por ende, ellos van a responder afuera de esa forma. Además de la agresión física o psicológica que reciben por parte de los pandilleros en los centros escolares, reciben la de los maestros, porque los maestros no quieren involucrarse en eso. Entonces le dicen a muchos alumnos, bueno, ¿y de vos qué haces? O mira, ¿por qué no pedís cambio en la escuela? En vez de solucionarlo desde el punto de vista más colectivo. Aunque no hay cifras exactas sobre el número de docentes afectados por la delincuencia en centros escolares, el gremio es sometido a una serie de presiones que atentan contra su propia vida. Muchos han sido víctimas mortales de las pandillas, otros trabajan bajo amenazas, pero el trauma se ha convertido en un común denominador. Los alumnos, sea de bachillerato o de tercer ciclo, que están ya identificados con una pandilla, se imponen a través de la amenaza que si el maestro o director quiere imponerles disciplina, de hecho ellos toman el mecanismo de amenazarlos, que van a atentar contra su vida. Ante eso, las medidas disciplinarias ya no tienen peso. Ellos andan su celular, salen del aula el rato que ellos necesitan comunicarse. Entonces ya el maestro perdió toda autoridad, que en los últimos de los casos llevaría pues hasta un desenlace fatal. Por supuesto que no es fácil el tema de prevención y no lo vamos a ver de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, es un proceso lento, y todas las acciones que nosotros estamos desarrollando a nivel nacional también van encaminadas con las diferentes estructuras que tenemos desplegadas en el territorio, a hacer campañas también educativas. Los planes de seguridad no funcionan. ¿Por qué razón? Porque el territorio está sumamente controlado por ellos. Los minutos u horas que estén los agentes de seguridad, llámese policías o soldados, en una escuela, están súper controlados por ellos. La capacidad es limitada la que tenemos nosotros con las instituciones de seguridad. No podemos darle cobertura al 100% de los centros educativos, y vamos priorizando de acuerdo a la incidencia que se tiene, ¿verdad? De 5.172 centros educativos en el país, la Policía Nacional Civil solo asegura actualmente 993. De estos últimos, 290 no tienen una seguridad permanente, señala el mismo Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. El tema de la presencia policial, bueno, y en algunos casos de miembros del ejército en las escuelas, es como disuasivo, ¿verdad? Es de que los jóvenes que andan involucrados en malas pandillas no se acercan al centro escolar o que no recluten dentro del centro escolar, pero tiene que ir más allá de esa disuasión. Se tienen que hacer programas precisamente que concienticen, que formen en valores, ¿verdad? Y que no sea solo con estudiantes, sino que también se involucren padres y madres de familia y el sector docente. En 2014-2015 se comenzó con programas en esas áreas en escuelas de alto riesgo. Resultados todavía falta que ver, pero sí se ha hecho, se está trabajando un poco eso, pero no hay financiamiento.
termina un contrato de un año, o 6 meses, o 2 años, y se acabó el financiamiento, ahí queda cortado un proceso. Para 2016, en aras de un país más seguro y educado, el gobierno salvadoreño aumentó levemente los fondos públicos para educación. De $914.3 millones en 2015, pasó a 940.8 millones, monto que para la comunidad escolar parece aún insuficiente. Nuestras niñas y niños merecen una educación integral, que es un derecho fundamental y una obligación que nos demanda nuestra Constitución de la República. Una de las cosas, y yo siento que aquí el Estado está haciendo muy mal, ¿sí?, es el hecho de no hacer un trabajo multidisciplinario con estos jóvenes. Porque, vaya, imagínate, llevamos años pensando que el deporte y la recreación va a solucionar las cosas. Una Mesa Nacional de Prevención de la Violencia es la principal apuesta del gobierno salvadoreño para abordar la problemática delincuencial en centros escolares. En esta, instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el gremio de docentes apuestan por la ejecución de medidas más integrales enfocadas en núcleos familiares. La población que ve afectado su derecho a la educación, pero el derecho a la educación pues es un derecho que también afecta a otros derechos. Usted sabe que los derechos son indivisibles, pues. Una niña, un adolescente, un niño que deja de ir a la escuela, deja de tener otras oportunidades para su desarrollo integral, ¿verdad? Deja de lado la visión de persona, ¿verdad? Y se convierte en una víctima, ¿verdad? En una persona, pero que es víctima de la violencia porque ha tenido que abandonar y que renunciar a un derecho, ¿verdad? Que es un derecho humano importante para la definición de una vida plena. Está comprobado que si una niña, un niño, un adolescente abandona la escuela por más de 2 años, motivarlo para que regrese, ¿verdad? Y vuelva a comenzar es una tarea bien difícil. Si las medidas que se han anunciado no funcionan, vamos a tener mayor número de deserción escolar, va a aumentar la deserción escolar y bueno, también la migración, porque eso viene junto con la deserción escolar, porque muchas veces los padres de familia lo que hacen es que sacan a su hijo de un centro escolar y lo mandan para Estados Unidos porque corre riesgo en la comunidad o en la colonia. 23 asesinatos diarios, 104 homicidios por cada 100.000 habitantes, jóvenes muriendo, estudiantes y docentes amenazados. ¿Logrará la educación escribirse con esperanza y sentar la mejor alternativa para el goce de una vida plena en El Salvador? Si esa herida no se sana y no se busca una forma de tratar de cómo gestionar en las comunidades, en las políticas de la reconciliación y muchas otras cosas, vamos a seguir y a la vida le gusta volver a repetir una y otra vez los hechos. A veces que voy en el bus yo digo, pues hoy me van a salir los mismos que me salieron aquella vez y no sé, o pienso que me va a suceder algo igual. No sé, yo me quiero superar y aquí cuesta hacerlo. Mi hija todavía guarda un trauma, le da como miedo, le da un tanto de vergüenza porque cayó en la trampa de otra niña, habiéndole hablado a nosotros de tantas cosas que estaban pasando. Ella aún queda con mucho dolor porque no podemos tocar el tema, ya no se puede hablar enfrente de ella de nada porque ella llora. Si lo vemos con un enfoque simple y llanamente humano, le digo, no hay esperanza. No se trata de solo estar señalando el problema y de estar criticando diariamente el problema de inseguridad que vive el país, sino de sumarse para ver de qué manera se encuentran alternativas, soluciones. La escuela no está preparada para atender la complejidad que tienen ahorita las comunidades. La niñez y la juventud salvadoreña merece un presente de oportunidades y un futuro de prosperidad.
Hay algo bien peculiar en esto, y eso es el diario vivir de todos los centros escolares. Si sos agredido, denunciás, te va mal. Si sos agredido y te callás, también te va mal, porque si te callás, te involucras. O sea, es algo que es como una bota aplastante que te arrastra, querás o no querás.